hará una obra perfecta en nuestra vida de una manera gloriosa. Por eso dice la excelencia de la sabiduría, que recibamos las palabras. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Nuestro espíritu debe estar en el espíritu del Señor, unirse al espíritu del Señor y estar en su voluntad para gloria a su nombre. Es cuando el Señor Jesucristo te injerta, toma tu espíritu y lo injerta al Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios. Y puedes caminar en el Espíritu y entender las cosas que son del Espíritu, y caminar y vivir en las cosas del Espíritu espiritualmente, y vivir en la voluntad de Dios para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Dónde? En nuestras vidas. Debemos de vivir agradecidos con el Señor, sabiendo que necesitamos todas estas cosas y que necesitamos que nuestras oraciones suban al cielo. Porque muchos dicen, es que rezas, es que puedes rezar, es que puedes pedir, como tú quieras, pero puedes hacerlo. No es así, no es así. Debe de ser conforme a la piedad, conforme a la palabra, conforme a las bases doctrinales que te estamos dando, que son conforme a la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. Debemos de darle el honor y la gloria al Señor en el nombre de Jesucristo. De darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Y decirle gracias, Señor, porque tu magnificencia es grande y poderosa. Y nosotros podemos ver lo grande que tú eres en nosotros. Gracias por darnos de tu amor y de tu gracia, y por sostenernos con la diestra de tu justicia. El Señor nos quiere dar todo, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que seamos salvos a través de la fe del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros debemos de estar en la voluntad de Dios. El arrepentimiento es cuando Dios se revela a mí espiritualmente. Y la fe es cuando Dios revela a Jesucristo en nosotros. De lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Sigue haciendo y sigue tratando con nosotros para gloria a su nombre. Las llaves del cielo en la oración. Es la oración. Las llaves que te abren el cielo es en la oración. En la oración puedes encontrar muchas cosas. En la oración hay sanidad divina, en la oración hay perdón, hay salvación, arrepentimiento. En la oración podemos pedirle a Dios que su voluntad sea movida a nosotros, a nuestras necesidades, y Dios las absorbe, nuestras necesidades, en ese momento. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso, el único creador del universo y dador de vida, que prolonga su amor y su gracia sobre nosotros para que seamos libres y caminemos en su voluntad y en su amor todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y que anunciemos las buenas nuevas de salvación y vivamos para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y que le digamos a las almas, ven a Cristo. Hay solución para tu vida, hay perdón y salvación. Pero que no lo hagamos como lo hacen muchas iglesias, que lo hacen por querer ser famosos o querer decirle a la gente si se puede, pero todo lo que tú hagas no pasa nada. Como un hermano que conocí, que no le gustaba la exhortación y la reprensión. Le digo, entonces, ¿quién va a gobernar la iglesia? ¿O cómo va a estar la iglesia? No entiendo. Se quedó callado de que le dije eso. Son hermanos que hacen clubes sociales a veces, usan el nombre de Dios a lo que a ellos les conviene,
y no lo usan como debe de ser en el nombre de Jesucristo. Así como nosotros que el que gobierna aquí es su Santo Espíritu, su presencia. Dios da evidencia de lo que Él es y lo que Él hace, y da testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas para gloria a su nombre. Dios da testimonio de lo que hace en esta iglesia. Dios da testimonio de lo que Dios hace en cada culto, en cada servicio, en cómo se expresa su palabra, en cómo se lleva a cabo el evangelio, en cómo buscamos su presencia, en cómo hacemos la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Judas que orando sobre vuestra santísima fe en el Espíritu Santo. Y muchos hermanos, más del 50% de la iglesia no oran en el Espíritu. No oran en el Espíritu. No oran. Orando en todo tiempo sobre vuestra santísima fe en el Espíritu. No lo hacen así. Lo hacen conforme a lo que ellos creen o piensan. Y no lo hacen conforme a la voluntad del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice, pero vosotros, amados, edificad sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y debemos de orar en el Espíritu Santo, buscando el favor de Dios, porque muchos hermanos han caído en la mentira y el engaño, y pastores permiten eso, como si no tuvieran el temor de Dios, como si no tuvieran el caminar de Dios, como si no hubieran tenido nunca la presencia de Dios, de dejar que suba al púlpito cualquiera y diga, tú eres salvo, tú tienes casa, tú papeles, tú tienes un carro, ya viene esto para ti, una cuenta de banco, se va a borrar tus deudas, viene todo. No es así. Orando en el Espíritu Santo sobre vuestra santísima fe, dice Judas, y debemos de hacer la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. No es un cajero automático, no es una como la lámpara de Aladino que aparecen deseos. No es así, no es así. Debemos de honrar a Dios y debemos de glorificar, porque Dios es una persona. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas iglesias están negando al Espíritu Santo, otras al Padre, y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso vamos a poner el texto, aquí lo vamos a cambiar, le vamos a poner tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos bíblicos y doctrinales en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra intención? Que conozcas la verdad, que seas salvo, que camines en la fe del Señor Jesucristo sobre nuestra santísima fe, en la esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús, Señor nuestro, orando en el Espíritu Santo. ¿Orando dónde? En el Espíritu Santo. Estaba diciendo un hermano dominicano que nuestra oración debe de ser al Padre, y también debe de ser al Hijo y al Espíritu, también debe de ser al Espíritu Santo, en el Espíritu. Debe de ser en el Espíritu al Padre, pero aquí dice que el Espíritu, o como un hermano también que dijo que el Padre estaba ahí cuando resucitó el Señor Jesús, y también estaba el Espíritu Santo. La Biblia lo registra. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Orando dónde? En el Espíritu, sí, al Padre, pero ¿dónde? En el Espíritu. Tenemos que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para orar al Padre y para ser guiados. El Espíritu nos guía, que todo lo que nosotros pidamos, antes de que lo pidamos, Él ya sabe de cuáles son nuestras necesidades. Y si nosotros nos vaciamos y dejamos que la obra del Espíritu Santo sea perfecta en nuestra vida, el Espíritu Santo va a interceder a veces con gemidos indecibles. Y nosotros, Él lo hace con gemidos indecibles, pero nosotros lo vamos a hacer en lenguas, es lo que quise decir, perdón. Nosotros lo vamos a hacer en lenguas, y cuando tú oras en lenguas, ¿qué pasa? Se rompe toda ligadura, atadura, cadena, coyunda, lazo de opresión, de maldición y yugo. Y se desaparece, ¿qué? La enfermedad. Se desaparece, ¿qué? Lo inmundo, lo malo, los pensamientos inmundos, los ataques del diablo,
los datos encendidos se apagan. Tú no los ves humanamente, espiritualmente se apagan. Los apaga ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque glorificamos al Padre y el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo es el que hace la obra de nosotros. Ya vengo a hacer una obra perfecta y santa, las llaves del cielo es la oración. Camina en oración, camina en fe y cada paso que des, dalo en el nombre del Señor Jesucristo. Cada paso que tú vayas dando, hazlo firme para gloria de Dios. ¿Por qué crees que hay muchos hermanos? Estaba viendo un hermano que abrió un culto allá en Guatemala y que este hermano, nadie llegó al culto y él se afligió y dijo, nadie vino al culto. Humanamente, espiritualmente, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él hubiera hecho el culto, hubiera cantado, hubiera hecho el culto y hubiera acabado, pero él se afligió porque él estaba pensando en él. Él estaba diciendo, y luego pidió una planta y la planta se le quemó. ¿Por qué pasaron esas cosas? Porque no oran. Abrimos una iglesia nosotros, aquí en Villada, cerca de aquí, no tan cerca, pero tampoco tan lejos, aquí en la misma ciudad. Y este hermano, yo le dije, era misionero, le dije, y evangelista, le dije, hermano, hay que orar. Tienes que orar más y más y más y más. Y como que este hermano le quería decir a los hermanos porque le daba miedo que se fueran. Y no oraron. Y se deshizo la iglesia. Cerraron la iglesia. Vino y me dijo triste, ¿qué pasó esto? Te dije que oraras. Te dije que tenías que orar. Y tú debes de orar. Tú eres el que llevas la encomienda porque Dios está poniendo ahí como un pilar en una lámpara. Te dije que oraras, te dije que vinieras a la oración aquí. Si no querías estar allá, podías venir aquí que tenemos oración. No hiciste caso. Yo para abrir el culto me tardé 3 años orando. 3 años orando. Del 2014 al 2017, en el 2017 abrimos. Y estaba abierta esta iglesia desde antes, pero estuvo un tiempo cerrada por problemas, por conflictos, pero estuvimos orando hasta que el Señor aprobó. Ahora el Señor puso su presencia en este lugar y este lugar nunca se utilizó para otra cosa. Remodelamos todo y lo hacemos para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo estaba sentado allí donde está el piano una vez que vine a orar. Estaba alfombrado aquí, le faltaba la forma y le faltaban cosas. Y yo le dije al Señor, si tú me das dinero, yo lo hago para ti. Al otro día recibí dinero, me puse a hacerlo. Al otro día, no pasaron meses, ni un año, ni nada. Al otro día inmediatamente, llegó dinero. Empecé a arreglar todo. Y me decía, los que estaban trabajando aquí me decían, se va a salir del presupuesto, que se salga, no pasa nada, lo pagamos. Lo hacemos para gloria de Dios. Y a veces tienes que tener esas convicciones de que decir, si padezco, lo hago por Cristo y para Cristo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí, para que yo fuese salvo. Y ahora nosotros no queremos poner las adversidades que se van cumpliendo, todas las aflicciones en que diferentes hermanos en diferente del mundo, dice la palabra. Pero nosotros no queremos pagar nada. Y dice, hay un canto espiritual que está aquí en los himnos de victoria que dice, triunfamos en tribulación. ¿Cuándo vas a triunfar tú? Si no tienes la paz de Dios y no sabes lo que es la paz de Dios. La paz de Dios es cuando Dios te fortalece para que venzas toda adversidad. Todo lo que te predicamos aquí es conforme a la piedad. La única intención es que tú seas salvo. Que tú digas, yo quiero servir al Señor y quiero, Señor, que tú hagas tu obra en mí.
Si tú estás enfermo, escucha las predicaciones que hacemos. Yo estuve enfermo de muerte. Estuve escuchando estas predicaciones y aquí estoy predicando para gloria de su nombre, por la gracia del Señor Jesucristo. Escucha la palabra, créela, vívela y Dios va a hacer su obra en tu vida de una manera gloriosa desde hoy para siempre jamás. Y atesora todo esto que te estoy diciendo. Tú en esta vida creciste con defectos y con cosas que no tenías a tu alcance. Pero ahora has ido adoptando algunas cosas. Adopta todo esto en tu vida. Lo adopto y lo recibo para gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida, te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hace. El Señor es una persona y es santo. Santo, santo, santo es su nombre, Dios Todopoderoso. Escucha lo que dijimos en el devocional. El devocional, cada devocional que hacemos aquí, oramos a Dios. De cada devocional que hacemos, de la palabra que te presentamos, se la pedimos al Señor. Y el Señor nos dice qué debemos de decir y qué debemos de hacer en el Espíritu. Y nosotros estamos sensibles al Espíritu para recibir lo que Dios quiere que hagamos. Y sale perfecto todo lo que hacemos porque es para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. No esperando, ni adulterando nada, ni pidiendo nada, ni insinuándote de decirte es que queremos que nos ayudes con esto, nada. Sino que seas salvo. Tienes que sembrar, tienes que hacerlo. Es bíblico también. Porque hay muchos hermanos que dicen, no, ya no hagas nada, no des nada, no hagas nada. No, tenemos que hacerlo, tenemos que sembrar, tenemos que dar. Es como, por ejemplo, cuando se compraron las sillas de este lugar, yo les digo a los hermanos, ustedes pongan las que ustedes quieran poner. Quien quiera poner 3, 5, las quieran poner, y yo, todas las que falten, yo las voy a poner. Cuando compré las sillas, fui con el Señor que me las vendió y me dijo él, si te hacen falta más, me avisas. Porque yo a iglesias cristianas les regalo sillas. Yo vendo 20,000 sillas, 30,000 sillas, no pasa nada. Ahora si veo una iglesia que necesita, les digo, cooperen. Yo pongo otra parte y le digo a él, manda tantas sillas para esa iglesia. Yo no necesito demostrártelo a ti lo que estoy haciendo para Dios. Y así tú debes de hacer cosas para el Señor. No, pero que yo no tengo mucho dinero. Haz unas tortas, unos lonches, llévalos a la calle y al huérfano y a la viuda o al pobre dáselos. Ora a Dios antes de salir. Dile, Señor, guíame, escudo de fuego es Jehová alrededor de mi vida y tu presencia sea conmigo. Guíame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Te va a decir, dáselo a este, a este y a este. Pero no haces nada. Ni siquiera quieren venir al culto. Por eso puse el ejemplo del hermano, que ni siquiera quieren estar en el culto y dice que van a ir al cielo. ¿Cómo van a ir al cielo? ¿Cómo van a estar en las mansiones celestiales? ¿Cómo van a estar en las bodas del Cordero? Solo es una ilusión óptica en tu vida, en tu mente, pero en tu espíritu y en tu alma no existe eso. En tu alma y en tu espíritu no existe eso porque tú no glorificas a Dios, ni honras a Dios, ni le das honor, ni le das gloria, ni le alabas, ni le bendices. ¿Por qué? Porque buscas lo tuyo, buscas tú lo que te conviene a ti y no lo que es favorable para la obra de Dios. No estás dispuesto a padecer nada porque dices, ¿para qué? Pues si Jesús ya lo hizo, ¿ya para qué lo hago yo? ¿Para qué padezco yo? Y tú eres un testimonio real y vivo de lo que Dios está haciendo. Estoy en Filipenses en el capítulo 1, verso 8 al 11. Porque Dios me escogió, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque Dios me escogió, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos. Porque Dios me es testigo, de cómo os amó a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Lo leo una vez más el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Quién? El Padre. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, pocas palabras, pero con muchas cosas en pocas palabras. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de vivir en todo conocimiento y gracia de Dios, en ciencia y todo conocimiento. ¿Qué es la ciencia? Es la revelación que Dios trae a nuestras vidas de una manera gloriosa a través de la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál es el conocimiento? De todo conocimiento, de toda la palabra, es lo que está diciendo, de toda esta palabra que sea cumplida en nuestra vida, de toda esta palabra que sea nuestro ser, de toda esta palabra que alumbre nuestra vida y que camine como lumbrera delante de nosotros. Esta palabra y nos guíe en el camino que vamos caminando en nuestra vida espiritual. Debes de entender este consejo que es palabra del Señor para gloria de su nombre. Debes de entender este consejo divino y perfecto del Señor en el nombre de Jesucristo. Leo una vez más desde el 8, porque Dios es testigo de cómo os amó a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Irreprensibles para cuándo? Para el día de Cristo. Si haces esto, sí te vas a mantener irreprensible. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Sí, porque si tú honras a Dios, el Señor va a hacer que esos frutos crezcan. Es como esta palabra, cae en buena tierra. Le pedimos, Padre, que caiga en buena tierra tu palabra y que tu palabra abunde más y más en cada vida y en cada alma. Bendice tu palabra en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. En ciencia, cuando es revelada la palabra de Dios en nuestra vida a través de la gracia de Jesucristo. Y de todo conocimiento, que es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, coyunturas, tuétanos, y discierne entre pensamientos e intenciones del corazón. Debemos de vivir para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Nuestras vidas deben de estar apartadas para gloria de su nombre. Estoy en Filipenses 4, 6 y 7, dice así: por nada estéis afanosos. Escucha lo que te dice la palabra del Señor a tu vida, lo que te dice Dios a tu vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te dará la fortaleza el Señor en su paz, para que toda adversidad sea quitada de tu vida. En otras palabras, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará en vuestros corazones y en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4:6, estoy adelante de ahí de Filipenses, está Colosenses, estoy en el capítulo 4, en el verso del 1 al 6, dice así: amos, haced lo bueno, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, que Dios Todopoderoso. Perseverad en oración, velando en ella con oración y velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo voy a tener palabra si no leo la palabra del Señor? Muchos leen la palabra, pero esa palabra no tiene efecto porque no es un rema en sus vidas. La lee nada más para saber, decir yo sé la palabra. No, el que la lee y la sabe, no dice eso. Demuestra que la sabe y la vive para gloria de su nombre. Y el que dice eso es porque está en la carne. Yo sé la palabra, yo conozco la palabra, ¿y por qué no la haces? ¿Por qué no la vives? ¿Por qué no la llevas a cabo? Dice aquí del 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Para que lo manifieste como debo de hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo de responder a cada uno. El apóstol Pablo fue puesto por maestro de los gentiles. Y nos lo dio por maestro el Señor a la iglesia. El maestro, por maestro. Lo puso por maestro el Señor. Fue el apóstol Pablo, el último apóstol. Y ahora muchos dicen que son apóstoles, pero se les pidieran su vida o morir como el apóstol Pablo, que tan solo los pusieran presos como si fuera el apóstol Pablo, que los apedrearan, a ver si siguen diciendo que son apóstoles. Porque es bien fácil decir, yo soy, cuando no te pasa nada, pero cuando tienes que aparecer, ya no, tus convicciones ya no creo que ya no son las mismas, ¿verdad? Entonces hablan irresponsablemente, la apostasía se ha venido y se ha querido meter a la iglesia, donde hay hermanos que no tienen el Espíritu Santo, le han dejado que se meta, y ahora han cambiado la mentira por la verdad y presentan una mentira como si fuera verdad, creyéndola ellos, pero que no es aprobada ante el Padre ni ante la palabra del Señor, y que no andan con temor y temblor y que no buscan la palabra de todo lo que te hemos leído hasta este momento. Debes de leer la palabra y de declarártela a ti y de decirle al Señor, Señor, haz tu obra en mi vida. Estoy en la conclusión de este tema. Estaba hablando del hermano que no fueron al culto los hermanos y que él se sintió mal y que se puso a llorar y que dijo, ay, es que tengo que pagar ahora la plata y tengo que hacer todo esto, y los hermanos no vinieron y el grupo sí vino, y los del grupo, ¿por qué no se pusieron a orar ahí? Si son verdaderos ministros de alabanza, me pongo a orar, a clamar al Señor, y Él también ora y hace el culto normal, porque se lo están haciendo a Dios, a quien, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el Señor te va a honrar. Te está esperando gente, pensando que Él es el que hace la obra, y la obra no la hace uno, no la hago yo, la hace Dios. La hace Dios, la obra la hace el Señor, y Él merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Por qué crees que Silas y Pablo, cuando estaban presos, cantaron? Porque sus convicciones estaban en sus convicciones eran más grandes, y estaban orándole al Señor. Le estaban orando y cantando a Él, confiando en Él. Y vino un ángel y lo sacó, salieron de ahí. Y él cantaba, el apóstol Pablo cantaba. Y ahora los hermanos se afligen porque no saben cómo son conducidos y no están doctrinalmente enseñados conforme a la palabra, y tienen el bautismo del Espíritu Santo y quieren enseñar una poca de palabra porque quieren tener una iglesia. A veces unos lo hacen con buena intención y otros lo hacen con querer ganar dinero. Abro una iglesia, recibo dinero y gano. No es así. Pero el que lo hace bien, lo hace conforme a la piedad. Como le estaba diciendo a Timoteo, tú habla, exhorta, reprende y hazlo todo bien. Ahora debes de declarar esas palabras y debes de leer esta palabra. Debes de estar leyendo la palabra de Dios para que estés nutrido de la palabra. Así como te sale, voy a usar un ejemplo vano, de que te dice, no tomes yogur,
no comas pan de esto te hace daño, de aquí no agarres nada, de todos los cereales y todo lo que está aquí, nada, porque todo te hace daño. De aceite no comas tampoco, te hace mal. De esto tampoco hagas esto, te hace mal también. De esto tampoco pidas nada, porque todo esto te hace mal. Así tú igual, no te informes en ningún lado de nada. Solo ven a la palabra de Dios. ¿Y quién te va a honrar? El Señor te va a honrar y su palabra y su Santo Espíritu. Y va a usar tu vida. Y cuando tú estés indefenso, el Espíritu Santo va a venir y Él te va a dar las palabras adecuadas para cada persona, como decía el apóstol Pablo. Y que la palabra sea sazonada con gracia y sal, dice el apóstol Pablo. Que pongamos la unción que Dios ha puesto en nuestras vidas y que demostremos y que lo hagamos arduamente, con devoción y honor, para honrar a nuestro Creador y Hacedor de vida, quien pagó por nuestros delitos y pecados y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién lo dio? El Padre, como estábamos hablando en el devocional. Oremos en el Espíritu, amados, amadas en Cristo. Que nuestra oración hoy sea en el Espíritu Santo, todos los días, hasta que el Señor venga por su iglesia. Eso dijo el apóstol Judas. Debemos de orar en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Porque ¿de qué te sirve tu oración que tú vengas y pidas, Señor, ayúdame en esta enfermedad, Señor, ayúdame?